Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, mis queridos soñadores y amantes del romance. Espero que este día los encuentre rebosantes de energía, alegría y por supuesto, con una pizca de ese sentimiento mágico que llamamos amor. Y si por alguna razón el día no empezó como esperaban, no se preocupen, porque hoy los sumergiremos en un torbellino de emociones que estoy segura, les dibujará una sonrisa y quizás les haga suspirar un poquito. Hoy, mis amigos, nos adentraremos en el universo fascinante de esos gestos que nos dejan sin aliento, de esos momentos que nos hacen creer en los cuentos de hadas, o al menos, en los dramas turcos, que seamos honestos, a veces son más apasionados que cualquier cuento de princesas. Como ya habrán deducido por el título, hoy nos sumergimos en el irresistible mundo de Serkan Bolat, el arquitecto más cautivador de Estambul, y exploraremos ese gesto que lo consagró como el novio perfecto, o casi, porque como todo en la vida, la perfección es un concepto subjetivo. Pero no me negarán que Serkan, con su carisma y su manera de demostrar el amor, nos ha regalado momentos inolvidables. Para aquellos que increíblemente aún no conocen al dios turco que es Serkan Bolat, les refresco la memoria. Serkan es el protagonista de la serie turca que conquistó el mundo, Love is in the Air, conocida en turco como Senkalkam, que para los que no dominan el idioma de las novelas turcas significa llama a mi puerta. Un hombre que es una bomba de sensualidad, apuesto, exitoso, un arquitecto de renombre, y a pesar de su fachada fría y distante con un corazón de oro, aunque a veces le cueste demostrarlo. La serie Un fenómeno global, nos cuenta la historia de amor entre Serkan y Eda YLDZ, una joven soñadora, llena de vida, con una personalidad arrolladora y un espíritu indomable que gracias a una serie de malentendidos y un contrato falso, se ve involucrada en la vida del arquitecto más famoso de Turquía. Y por supuesto en el torbellino de emociones que acompañan a la vida de Serkan Bolat. Pero basta de preámbulos y de presentaciones, que estoy segura de que todos ustedes ya conocen de sobra la historia. Hoy no vamos a hablar de toda la serie, sino de ese momento, esa escena, ese gesto que nos hizo suspirar, que nos dejó sin aliento, que definió a Serkan como el hombre que todas soñamos. Ya saben de qué gesto romántico estoy hablando, ¿verdad? Correcto. El invernadero. La noche mágica en el invernadero. Pero antes de que nos sumerjamos en los detalles, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban a mi canal. Es completamente gratis. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, análisis de personajes, las últimas novedades del mundo del entretenimiento, noticias exclusivas de sus actores favoritos y mucho más. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Y ahora sí, preparémonos para suspirar. La noche en el invernadero. Solo de recordarla, se me eriza la piel y se me escapa una sonrisa de oreja a oreja. ¿Recuerdan la escena? Eda y Serkan, después de muchas idas y venidas, de roces, de peleas, de mentiras y de momentos de tensión que nos mantenían al borde del asiento, finalmente están juntos. Están en el punto álgido de su relación, enamorados, pero con los miedos y las dudas que surgen cuando dos personas se entregan al amor con todo su ser. Serkan, con su personalidad reservada, con esa dificultad para expresar sus sentimientos que lo caracteriza, decide sorprender a Eda de la manera más espectacular, original y romántica que se pueda imaginar. Serkan, con la ayuda inestimable de sus amigos y de su equipo de trabajo, que lo adoran y saben lo importante que es Eda para él, transforma el invernadero de su empresa en un paraíso. Lo llena de flores, de luces, de velas, de detalles que en conjunto crean un ambiente mágico y evocador. Es una noche especial, una cena íntima y romántica que Serkan planifica con todo el cariño y la dedicación del mundo para Eda. Y lo que hace que este gesto sea tan inolvidable, tan perfecto y tan romántico, no es solo el entorno, sino la intención que hay detrás de él. La intención de Serkan de demostrarle a Eda lo mucho que la quiere, lo mucho que significa para él, lo importante que es en su vida. Pero vamos a analizarlo a fondo con la lupa del detalle, para que no se nos escape ni un solo elemento que hace que esta escena sea tan especial. Asterisco asterisco primero, la sorpresa, asterisco asterisco Eda no se espera nada de esto. Llega al invernadero sin tener la menor idea de lo que le espera. El factor sorpresa es clave en cualquier gesto romántico y en este caso, es absoluto. Eda es conducida al invernadero con los ojos vendados, y cuando se los quitan, la magia se despliega ante ella. Esa sorpresa, esa capacidad de sorprender, es algo que a muchas mujeres nos encanta.
Nos hace sentir especiales, cuidadas, amadas y nos demuestra que la persona que tenemos al lado se preocupa por nosotros, por hacernos felices. Nos hace sentir que somos importantes en su vida. Segundo, el ambiente, como ya mencioné, el invernadero está transformado en un lugar de ensueño. El simple hecho de que sea un invernadero, un espacio dedicado al cultivo y a la vida, ya tiene un componente romántico. Pero Serkan, con su visión de arquitecto y su buen gusto, lo lleva a otro nivel. Las flores de todos los colores, las luces que crean un ambiente cálido y acogedor, las velas que iluminan el espacio con una luz tenue y romántica, todo está cuidadosamente diseñado para crear una atmósfera mágica, íntima y sensual. El ambiente es fundamental para potenciar las emociones, para crear ese clima de intimidad que favorece la conexión entre las personas. Es un espacio que invita al romance, a la conversación, a la entrega. Es un lugar que te hace sentir especial. Tercero, el discurso de Serkan, este no es un discurso improvisado. Es un discurso sincero que viene desde el corazón. Serkan, que no es precisamente un hombre de muchas palabras, se abre a Eda. Le dice lo que siente, le confiesa su amor, le habla de sus miedos, de sus inseguridades, de sus esperanzas. Es un momento de vulnerabilidad, de honestidad brutal, que es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Se desnuda emocionalmente ante Eda, le muestra su lado más sensible, su lado más humano. Es un momento de conexión profunda, donde ambos se miran a los ojos y se dan cuenta de que están hechos el uno para el otro. Recuerden cuando le dice, no soy bueno con las palabras, lo siento, pero cuando miro tus ojos, lo único que quiero es que te quedes, para siempre. Me derrito. Es en ese instante donde se rompe la barrera y donde podemos ver la verdadera esencia de Serkan, el hombre que se esconde detrás de la fachada de arquitecto exitoso e inaccesible. Cuarto, la música, la banda sonora de Love is in the Air es absolutamente perfecta, y en esta escena, la música acompaña y potencia las emociones. La elección de las canciones, el momento en que se escuchan, todo está sincronizado para crear un momento mágico y único. La música es un elemento fundamental en cualquier historia de amor, y en este caso, las canciones elegidas acentúan la emoción, la pasión, el romanticismo que se vive en el ambiente. La música te transporta, te hace sentir lo que sienten los personajes, te sumerge en la historia. Quinto, la complicidad, Eda y Serkan, en este momento, están completamente conectados. Se miran a los ojos, se tocan, se besan, hay una química innegable entre ellos. Se nota que se aman, que se desean, que están hechos el uno para el otro. La complicidad es el resultado de una historia compartida, de momentos vividos juntos, de risas, de lágrimas, de desafíos superados. Es la conexión que se establece cuando dos personas se conocen a fondo, cuando se aceptan con sus virtudes y sus defectos. Es esa conexión especial que solo se encuentra en el amor verdadero. Y finalmente, y creo que este es el elemento más importante, la intención de Serkan, él no hace esto para quedar bien, para cumplir con un cliché romántico. Lo hace porque quiere, porque siente, porque necesita demostrarle a Eda su amor. Lo hace porque sabe que ella se lo merece, porque ella es la mujer que le ha robado el corazón. Y eso, amigos, es lo que hace que este gesto sea tan especial, tan auténtico, tan conmovedor. Es un gesto genuino, sincero, que viene del corazón. Se nota que está hecho con amor, con cariño, con la intención de hacerla feliz. Y eso, al final, es lo que realmente importa. En resumen, la noche en el invernadero es un momento cumbre en la historia de amor de Eda y Serkan. Es un gesto romántico que nos muestra la verdadera esencia de Serkan, un hombre que, a pesar de sus dificultades para expresar sus sentimientos, es capaz de demostrar su amor de la manera más espectacular y conmovedora posible. Es un gesto que nos enseña la importancia de la sorpresa, del ambiente, de la honestidad, de la música y de la complicidad en una relación. Pero sobre todo nos enseña la importancia de la intención, de hacer las cosas con el corazón, de demostrarle a la persona que amamos lo importantes que son para nosotros. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que esta escena no es la única muestra de romanticismo de Serkan a lo largo de la serie. Tenemos muchas otras, que no se limitan a flores y cenas románticas, sino que se extienden a gestos cotidianos que demuestran el amor genuino que siente por Eda.
Asterisco 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 el invernadero personal asterisco asterisco cuando Serkan, entendiendo la pasión de Eda por las flores, le construye su propio invernadero, un espacio donde ella puede cultivar y cuidar sus plantas. Un gesto que demuestra que conoce a Eda, que entiende sus pasiones y que quiere apoyarla en todo lo que hace. Asterisco 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 las cartas y las dedicatorias asterisco asterisco Serkan no es de muchas palabras, pero cuando se decide a expresar sus sentimientos, lo hace con palabras que salen directamente del corazón. Las cartas que le escribe a Eda, las dedicatorias que le hace en los momentos importantes, demuestran que es un hombre que sabe valorar el amor. Asterisco 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 cuando le canta asterisco asterisco Serkan, a pesar de sus inseguridades, se anima a cantar para Eda, un gesto que demuestra su vulnerabilidad y su deseo de hacerla feliz. La música, como hemos dicho, juega un papel fundamental en su relación. Asterisco 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 cuando la defiende asterisco asterisco Serkan siempre está ahí para defender a Eda, para protegerla de cualquier peligro, para apoyarla en cualquier situación. Un gesto que demuestra su compromiso, su lealtad y su amor incondicional. Asterisco 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 cuando se preocupa por ella asterisco asterisco Serkan está pendiente de Eda, se preocupa por su bienestar, por su salud, por sus problemas. Un gesto que demuestra que es un hombre que se preocupa por la persona que ama, que quiere que sea feliz y que la cuida en todo momento. Asterisco 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 las pequeñas sorpresas asterisco asterisco aunque no son tan espectaculares como el invernadero, Serkan sorprende a Eda con pequeños detalles que demuestran su amor y su atención. Un regalo, una cena improvisada, un paseo romántico, pequeños gestos que hacen que la llama del amor se mantenga encendida. Serkan, a pesar de su fachada fría y distante, es un hombre muy romántico y sensible. Es un hombre que con sus imperfecciones, sabe amar y demostrar su amor de la manera más sincera y auténtica. Por eso, La noche en el invernadero es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede ser expresado de 1000 maneras diferentes, pero siempre con la misma intención, hacer feliz a la persona que amas. Y en el caso de Serkan, lo consigue con creces. Bueno, mis queridos soñadores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis del gesto romántico de Serkan que nos robó el aliento. Espero haberles hecho recordar ese momento tan especial y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del Love is in the air. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto de Serkan. ¿Cuál es su momento romántico favorito de la serie? ¿Creen que Serkan es un buen novio? ¿Qué otros gestos románticos de Serkan les conmovieron? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones, porque quiero saber si, como yo, se quedaron flechados con el romance de Serkan y Eda. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es completamente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día lleno de amor, de sueños cumplidos y de romances turcos. Chao.